Bueno, nuestra charla de hoy es respuestas fáciles para clientes difíciles. Creo que no debe haber organización, producto ni institución que no tenga clientes difíciles. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos cómo manejar este tipo de clientes, de ver si son potables, porque hay gente que en realidad no. Vamos a ver algunos clientes que es mucho mejor desecharlos que seguir insistiendo con ellos, ¿no? Pero básicamente la idea es que nosotros tengamos una guía, una estructura práctica de cómo manejarnos con este tipo de personas, porque siempre aparecen en condiciones muy particulares y siempre nos aparecen. O sea, eso es inevitable. O sea, vamos a ver el tipo de cliente y lo más probable es que digamos, a mí me pasó este otro, etcétera. Lo que queda claro es lo siguiente: esto a todos nos pasa. Por eso es que muchas veces hay personas que cuando ingresan a Omni, una de las primeras cosas que dicen, no, pero vos no sabés, la gente de mi ciudad es recomplicada, la gente donde yo vivo es recomplicada. Yo me acuerdo que eso se lo dije alguna vez a un líder cuando yo recién estaba comenzando. Le dije, no sabés lo que es la gente de Bahía Blanca, es rarísima la gente de Bahía Blanca. Y en son de chiste, en son en serio, me dice que en Bahía Blanca nacen las personas con 3 cabezas, con 2 cabezas, 4 ojos, nacen con 3 brazos. No, le digo, son raras. Ay, me dice, ¿vos crees que en mi ciudad no? En todos lados son así, me dice. Y ahí me comienzo a dar cuenta de algo que es una verdad de perogrullo, pero que si no te lo hace ver a alguien, no lo ves. Y es que en todos los lugares hay todo tipo de personas y todo tipo de clientes y todo tipo de buscadores, etcétera, etcétera. Y yo a partir de ahí aprendí lo siguiente. Si yo vivo en una ciudad de más o menos unos 260.000 habitantes y yo necesito 60 buenos clientes para vivir bien, obviamente que la relación que tengo es muy grande, o sea, las posibilidades de éxito que tengo son enormes. Necesito 60 personas dentro de 360.000. El problema es encontrar dentro de estos 360.000 esas 60 personas. Entonces, muchos de los distribuidores, cuando le aparecen este tipo de personajes difíciles, que al principio muchos de estos personajes difíciles ni siquiera están afuera, sino que son miembros de nuestra familia, del círculo de amigos, etcétera, etcétera, basta 2 o 3 de este tipo de personas para que la persona se decepcione y diga, no, yo no sirvo para esto. Sin embargo, nosotros tenemos que entender, y es algo que obviamente debemos hacer honor a Jorge Vergara. Eh, la verdad que el deceso de Jorge, aquello que lo conocimos, nos pegó muy fuerte, pero yo siempre he pensado que las personas no solamente viven en el recuerdo de los demás, sino que viven de acuerdo a lo que enseñaron. Y la verdad que Jorge Vergara fue una verdadera academia, no solamente en el plano de la distribución de productos, etcétera, etcétera, sino que en lo que tenía que ver con la evolución espiritual, personal, la formación ética, etcétera, etcétera. Piensen ustedes que Jorge Vergara, todo lo que hizo, en todo lo que se comprometió a fondo. Lo hizo mal o bien, pero puso todos los recursos que tenía a disposición de lo que él creía un proyecto que debía llevar adelante. Por eso existe, por ejemplo, el estadio de Akron de las Chivas. Piensen ustedes, invirtió casi 300 millones de dólares para tener el mejor estadio, uno de los mejores estadios de América. O sea, podría haber hecho un estadio más chico. ¿Por qué hizo eso tan monumental? Simplemente porque él sabía que la única manera de dejar huella era generando una marca, generando digámoslo así, una marca indeleble en las personas o en la sociedad. Entonces todo lo hizo bien. Vean ustedes lo que es OmniLife. OmniLife, si nosotros lo tomamos como escuela, es una escuela de formación integral. No solamente nos da la posibilidad de ganarnos, de tener una buena forma de vida a nivel económico, no solamente nos da los viajes, etcétera, sino que nos
digámoslo así, nos fortalecen códigos éticos. Obviamente, como en todas las instituciones y empresas tan grandes, hay personas que no asimilan este tipo de conceptos, pero aquellos que lo hemos asimilado, no solamente lo hemos asimilado, sino que lo estamos disfrutando en nuestra forma de vida. Entonces, vean ustedes que una de las frases permanentes de Jorge, dicho de muchas formas, siempre tuvo que ver con algo que era fundamental. En esta dice, todo lo que se propongan es posible, sean constantes y crean en ustedes. La frase más básica que existe en OmniLife es un día sí y el otro también. Recuerden que la antípoda de esa frase es un día sí y el otro no. Él decía, un día sí y el otro también. La constancia es la que nos va dando esa maestría que nosotros necesitamos en todo. Piensen ustedes que cuando me refiero en todo, en escribir, en caminar, en correr, en realizar actividades manuales, etcétera. Todo es constancia, todo es constancia. Y en OmniLife, OmniLife no escapa a esa regla. La constancia es la que nos conduce a formarnos a nosotros incluso como distribuidores, como empresarios, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene la mayoría de los distribuidores de OmniLife es lo siguiente. Arrancan un día sí y el otro no, un día sí y el otro no, un día sí y el otro no, 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 y un día se acuerdan y un día sí y así sucesivamente. Piensen ustedes que hacer OmniLife sería exactamente como hacer alguna actividad física. Si nosotros, por ejemplo, nos compramos un libro de actividad física, lo leemos 20.000 veces, pero no aplicamos ninguno de los ejercicios, no hay cambio físico en nosotros. Si nosotros nos inscribimos en un gimnasio y vamos una vez al mes, tampoco hay cambio físico en nosotros. Lo que nosotros necesitamos es tomar el conocimiento, llevarlo a la práctica y aplicarlo constantemente. Es mucho más redituable en una persona que haga OmniLife 1 hora al día que aquella persona que lo hace una vez por semana 8 horas. ¿Por qué? Porque la constancia es la que va permitiendo todo un desarrollo de tipo personal, desarrollo de tipo hasta profesional, como vamos a ver en esta charla, que nos permite ir formándonos. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos forma? Es el ejercicio de lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo lo expresamos esto? Mire, estas son más o menos las características que debería tener un vendedor. ¿Está? Determinación y actitud, confianza en sí mismo y en su producto, energía y entusiasmo, paciencia y perseverancia, honestidad y sinceridad, persuasión y empatía, buena comunicación y facilidad de palabra, buena apariencia y buena presencia. Bueno, ¿cómo hacemos que todas esas cosas las podamos ejercitar y formar en OmniLife? Con una frase, usar y compartir. Usar y compartir. O sea, las dudas que la gente tiene con respecto a los productos, inicialmente nosotros las contestamos a través de nuestro propio uso. Y el compartir, ¿qué nos va dando? Nos va dando la capacidad de entender a las personas, de saber lo que las personas quieren. Mire, hay mucha gente que pregunta y ni siquiera sabe lo que está preguntando. Se enreda en su propia pregunta. Entonces uno de repente se queda mirando y dice, ¿qué quiso preguntarme esta persona? Cuando uno ya está acostumbrado a ver ese tipo de personas, es capaz de entender lo que realmente la persona quiso decir y que no dijo. Pero ¿cómo se logra esto? Esto se logra con el ejercicio de hacerlo. ¿Por qué es importante el usar y compartir? El usar, ven ustedes algo, cuando uno se dedica a la venta, regularmente dice yo no sé vender. Esa es la frase típica de una persona que se va a registrar en OmniLife. No, pero lo que pasa es que yo no sé vender. El vendedor regularmente lo que necesita son argumentos. Entonces, los llamados cursos de venta son técnicas y estrategias para, entre comillas, generar al buen vendedor, ¿no? Y obviamente, una de las cosas más importantes que, entre comillas, el buen vendedor obtiene es aplomo, convicción. Pero resulta que ese aplomo y esa convicción no la obtiene por estrategia, la obtiene por el ejercicio de hacer lo que hace.
Ahora la pregunta concreta es, ¿cómo se obtiene ese aplomo en OmniLife? Ese aplomo se obtiene en OmniLife en usar y compartir. Porque cuando nosotros aprendemos a usar los productos, consumimos los productos, o sea, una de las cosas que uno tiene que hacer es probar todos los productos. ¿Se entiende? Todos. Los varones el FEM, el HOMO en las mujeres, etc. Son nutrientes y alguna actividad en nuestro organismo van a hacer. ¿Por qué es importante consumirlos? Porque siempre va a aparecer una persona que dice, no, pero vos sabés que yo lo tomé y me dio acidez. A mí, por ejemplo, cuando me dicen eso, yo, no, eso no es posible. Te habrá dado acidez la media docena de facturas que te comiste, pero los productos no te pueden dar. No, porque yo empecé con reflujo y todo lo demás después de que lo tomé. A ver, explícame qué hiciste. Y cuando te explican qué hiciste, ahí aparece, digámoslo así, la factura o el cacho de torta que no me habían mencionado. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Y por qué yo sé que no genera acidez? ¿Por qué puedo decirle a la persona, no, no pueden ser los productos que te generen acidez? Porque lo he probado. A mí ningún producto me generó acidez. Hay personas que, por ejemplo, me han dicho, mirá, a mí yo me tomé el Power, que sirve para la presión, ¿no? No, yo tomé el producto y me subió la presión. Digo, no es posible que te suba la presión. Y me dice, ¿por qué? Pues yo tomo Power y tengo tendencia a la presión alta. No, pero a mí me pasó eso. No te puede haber pasado. Los productos no generan ningún tipo de, no estimulan ningún tipo de enfermedad preexistente, ni interactúan con medicamentos. Bueno, pero a mí me pasó. No te puede haber pasado. ¿Y por qué puedo decirle no te puede haber pasado? Porque yo consumo los productos, porque conozco del producto, porque sé que las personas están predispuestas, sobre todo las nuevas, están predispuestas a echarle la culpa al producto. Entonces es lógico que suceda eso. Entonces, toda esa cantidad de virtudes que supuestamente tiene que tener, entre comillas, el vendedor, por eso nosotros no vendemos, dice Jorge, y tiene razón. Nosotros simplemente platicamos, siempre usamos y compartimos. Nosotros hablamos, pero no con la intención de vender. Que es ahí la primera cosa que uno tiene que empezar a sacarse de la cabeza. La idea de que tiene que salir a vender. Recuerden ustedes algo, a toda la gente le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Cuando a la persona ya le empezás a ofrecer algo, la persona ya comienza a cerrarse. Ahora, es diferente si vos hablas del producto, si nosotros hablamos del producto y la persona pregunta. Es diferente, porque es la persona la que nos abrió la puerta. Ahora, si nosotros vamos a ofrecerle un producto que aunque necesite, la persona va a sentir que nosotros le queremos vender e inmediatamente va a poner obstáculos. Por eso siempre les digo, la parte más difícil de OmniLife es hacer los 10 buenos primeros clientes, porque son esos clientes los que traen buenos clientes. ¿Y por qué esa gente puede traer buenos clientes? Básicamente porque las personas están más proclives a escuchar a esas personas que son clientes que a nosotros que distribuimos los productos, porque siempre está la barrera de este me quiere vender. Entonces, en ese desarrollo, nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta de que el usar y compartir nos va dando ciertos ejercicios de cosas y vamos aprendiendo a tratar con las personas. La charla de hoy está basada en determinados elementos afines o determinados clientes difíciles que van a aparecernos a todos y nos aparecen constantemente desde el primer día. Piensen ustedes en algo. Lo primero que me preguntaron a mí cuando yo empecé con OmniLife fue, me hicieron dos preguntas. ¿Cuánto vale y cuánto dura? Fueron las dos preguntas que me hicieron, las primeras dos preguntas que me hicieron en OmniLife. ¿Qué me pregunta la gente que no conoce los productos inmediatamente? ¿Cuánto vale y cuánto dura? ¿Cuánto pasaron desde ese tiempo hasta ahora? 12 años. ¿Cuáles son las preguntas que le hacen regularmente a todo distribuidor? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto dura? Entonces, obviamente, si es ese tipo de pregunta, uno lo que tiene que ya generar es un speech de respuesta y listo. Yo regularmente lo que digo es, mirá, el producto vale tanto y dura de acuerdo a las posibilidades que vos quieras tener de producto. Ahora, si vos lo que querés es comprarlo para que te dure, te va a durar
6, 8, 10 meses. Entonces me dice, ¿cómo me va a durar tanto? Y sí, lo agarrás, me lo comprás, lo pones en la alacena y no lo tomás. Te va a durar un montón. Ahora, que te vaya a hacer algo, no creo. Entonces, obviamente es una chicana y empezamos, eso me permite abrirnos como para decirle a la persona que, bueno, depende de las condiciones de salud que tenga, cómo va a actuar el producto, etcétera, etcétera. Pero a mí me ha servido mucho esa forma ese argumento de contestar, ¿no? Entonces, el usar y el compartir a nosotros primero nos da salud y después todas las virtudes que hemos enumerado antes. ¿Por qué? Porque el usar, no, por ejemplo, una de las cosas que nos va a dar energía y entusiasmo. Es muy fácil reconocer a un distribuidor de OmniLife que no consume producto. Anda acá abajo. Se amarga, piensa que el mundo está contra él, que le tocaron todos los clientes difíciles a él, que no tiene suerte. Yo siempre he dicho lo mismo, algo que aprendí de alguien alguna vez. La suerte es el dios de los bobos. El que cree en la suerte también cree en la mala suerte. Entonces cree en la buena suerte del otro y en la mala suerte propia. Conclusión, si yo tengo cierta creencia en Dios, a mí, en realidad, ¿yo dónde pongo la creencia en la suerte? No la puedo poner en ningún lado. ¿Por qué? Porque en realidad la suerte no existe. Lo que hay son condiciones, actitud mental y circunstancias que son favorables. Aprovechar oportunidades, nada más. Pero para aprovechar oportunidades hay que ser constante. Y volvemos a la frase de Jorge Vergara, un día sí, el otro también. Bien, dicho esto, acá vamos a ver algunas respuestas fáciles para clientes difíciles. Por ejemplo, acá tenemos los tipos de clientes difíciles más comunes. El distraído, el tímido, el apático, el cobrador, el analítico, el tacaño, el ocupado y el desconfiado. Esos son los tipos más comunes, ¿no? Hay otros tipos más o subtipos más, pero estos son los más relevantes y los que vamos a ver el día de hoy. El tipo distraído. El tipo distraído tiene la característica de no prestar atención. Está centrado en sus pensamientos, mira el celular o la televisión. No sé si a ustedes les ha pasado, llegan a un lugar donde les pidieron que fueran a mostrar los productos, llegan y es una persona que tiene un televisor del porte de la pared de la casa, nos sienta a nosotros de espalda al televisor y mientras nosotros le hablamos, mira el televisor y de repente hace un paneo por nuestros ojos y mira el televisor al otro lado y de repente nosotros le estamos hablando de el privilegio del Power Make, pues regularmente me ha pasado con personas de edad con problemas en los huesos y de repente dice, ¿vio lo que pasó? No me prestó ni 5 de atención de que el Power Maker tenía arginina, de que servía para los huesos, de que le iba a ayudar para la tonicidad muscular. No me prestó atención para nada. Entonces la forma de manejarse es hacer preguntas directas. Discúlpame, si estás ocupado, vuelvo otro día. ¿Querés que vuelva otro día? No, porque yo te veo ocupado. No le diga, te veo distraído y me estás tomando el pelo. No, te veo ocupado. Y bueno, si estás ocupado, estás interesado en eso, yo no te quiero molestar, todo lo demás. Regularmente eso hace que la persona se ubique en el lugar. Y si se ubica en el lugar, directamente o apaga la televisión o le baja el volumen, te presta atención y la charla continúa. En este caso, yo una de las cosas que recomiendo sean concretos, porque esa persona no va a tener mucho tiempo de atención con ustedes. Lo hace exclusivamente porque se sintió avergonzado de no habernos prestado atención. Pero eso le va a durar un poco tiempo. Entonces, en muy poco tiempo, explíquenle el producto, el valor y si lo quiere o no. Ahora, si la persona está más ocupado de lo común, que puede ser que esté ocupado con algún problema familiar y está recibiendo WhatsApp permanente de la familia, etcétera, etcétera, yo lo que les recomiendo es posponer la reunión para otro día.
porque no van a lograr nada, van a perder el tiempo, van a estar hablando, etcétera, etcétera, y no van a concretar nada, porque al final de la reunión la persona decía, bueno, voy a ver, voy a pensarlo. Estuvieron básicamente hablándole 45 minutos a una pared. Entonces, lo ideal es hacerle preguntas directas, preguntarle si realmente está ocupado y si no quiere que nosotros volvamos el siguiente día. Eso es lo ideal. Así podemos hacer que el distraído o nos ponga atención, y si no nos pone atención esta vez y tenemos que volver, lo más probable es que la vez siguiente ya está preparado para prestarnos atención y no va a estar en esta posición. Bueno, ese es un tipo de cliente interesante. El siguiente, el tímido. Es el tipo de persona que no dice nada, ni expresa nada. O sea, nosotros le hablamos, ¿qué digo?, del biocross y nos mira con una cara como diciendo nada. O sea, una cara de nada. ¿Está? Le hacemos preguntas y contesta con monosílabos. Y la forma de manejarse con esto, para interactuar con la persona, es tratar de hacerle preguntas directas que no impliquen monosílabos. O sea, que la pregunta no sea ni afirmar ni negar. Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Por qué, en qué producto estás interesado? Entonces no puede decir sí o no. Tiene que expresar el por qué está interesado en un producto. Ahora, si nos dicen no estoy interesado en ningún producto, bueno, tomen los productos, métanlos en la bolsa y váyanse porque están perdiendo el tiempo. Pero, por ejemplo, dicen, no, porque mi tía me dijo que ustedes tenían un producto que era bueno para el cansancio. Ah, ¿vos estás cansado? ¿A qué hora, cuándo se te manifiesta el cansancio? Entonces, le van impidiendo que la persona diga sí y no. Si usted le dice, ¿estás cansado? Sí. ¿Y cuándo te pasa eso? ¿A la mañana ya terminas cansado? Sí. ¿Y a la tarde también? Sí. Entonces nos salimos, son monosílabos. Pero si nosotros le preguntamos, ¿a qué hora estás más cansado? Está obligada la persona a decir los horarios. ¿Y te duele algo? ¿Vos tomaste alguna vez este producto? Etcétera, etcétera. O sea, ir haciendo preguntas que hagan que esta persona, que no dice ni expresa nada, empiece a decir y a expresar algo. ¿Para qué? Para romper eso y saber si nosotros estamos en el lugar correcto o no. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Recuerden algo, en todo esto lo que se pierde es tiempo. Ustedes a una persona que no expresan nada, le van a empezar a hablar sobre el producto y le van a hablar sobre testimonios, sobre esto, lo otro, y van a hacer un monólogo de 20 minutos. Y de repente a la persona le van a decir, ¿te interesa? Y voy a ver, déjame que lo piense. Y ustedes se van a ir con él y voy a ver y dejarlo que lo piense, y la pregunta que se van a hacer es, ¿entendió? ¿Me escuchó? Pero no sabemos si lo hizo. Entonces, la única forma es interactuar, romper esa estructura de timidez, que en realidad es timidez, porque a la persona le cuesta expresarse, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de manejo de preguntas que no impliquen responder con monosílabos hace que la persona interactúe y nosotros podamos entender cómo lo podemos ayudar. Recuerden ustedes algo, nosotros más que ayudar tenemos que saber cómo, y para saber cómo es la persona en la que nos indica el cómo. Recuerden que Jorge Vergara decía, nosotros tenemos que ayudar al que quiera, no al que lo necesite. Porque hay personas que necesitan ayuda, pero no quieren ayuda. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene problemas de dolores, pero los problemas de dolores les sirven para sociabilizar. Y ese tipo de personas no quiere dejar de sufrir dolores. Habla de la necesidad de querer dejar de sufrir dolores, pero en realidad usa los dolores a veces para manipular a su familia. Entonces, ese tipo de personas, nosotros le podemos ir con batería de power, de focus, etcétera, etcétera, y no lo va a aceptar, simplemente porque esa persona lo que quiere es seguir manipulando a su entorno familiar a través de sus quejas. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos por el que realmente quiera ser ayudado, más que por el que necesite. Nosotros muchas veces vemos al que lo necesita, pero no escuchamos quién quiere ser ayudado. Y es fundamental que lo hagamos. Acá tenemos el apático. El apático regularmente aparece acompañando a alguien.
¿no? El apático, y le pongo apático porque es más el hombre que la mujer la que actúa así. A mí me ha pasado, por ejemplo, de personas apáticas que vienen, por ejemplo, recuerden algo, el hombre, eh, el hombre se cuida mucho menos de la salud que la mujer. Prueba de ello es que ustedes van a un centro de jubilados y van a encontrar 2 varones y 40 mujeres. O sea, hay más viudas que viudos. ¿Y por qué es esto? Porque la mujer cuando se siente, tiene problemas de salud, inmediatamente trata de buscar algún tipo de solución. Y el hombre dice cosas como de algo hay que morirse, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Se terminó muriendo. En el mejor de los casos, porque muchos de ellos quedan convalecientes durante muchos años por justamente no cuidarse. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, este tipo de personajes cuando aparecen traídos por la esposa, ¿no? La esposa comenzó a tomar los productos, le comenzó a hacer bien, el esposo con problemas de colesterol, con problemas de triglicéridos, con problemas de principio de diabetes, hipertenso, etcétera, etcétera, no quiere, supuestamente no quiere saber nada con esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mujer lo trae porque está preocupada. Recuerden que la mujer regularmente busca salud para ella, para su esposo y para sus hijos. Es una actitud basada en su propia naturaleza, ¿no? Y cuando nosotros le hablamos al apático, el apático muestra desinterés, aburrimiento, no le importa, pone cara de fastidio, pone cara de decir, ¿yo qué hago acá? Entonces, una de las formas de manejarse para romper esa estructura es usar testimonios empáticos. Es mucho más fácil cuando se trata del mismo género, o sea, para mí, un varón, es mucho más fácil llegar a ese testimonio empático porque obviamente me cuesta poco entender lo que está sucediendo, conozco la psicología del varón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente se basa en la parte testimonial. Si, por ejemplo, viene acompañado de alguien que ya le dijo, ya sabe de los productos y bueno, usamos esa misma persona. Mira cómo estaba ella, por ejemplo, te acordás que tenía problemas de dolores de cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, por ejemplo, dice, ¿y qué? Preguntas como, che, ¿cómo se portaba en la casa? Y de repente él te hablaba de cómo se quejaba, etcétera, etcétera. Y le mostrás que ahora no está sucediendo eso y vas logrando que la persona adquiere interés. Porque el apático muchas veces no es que no quiere saber nada con esto, es que no encontró el punto, el hilo conductor. Entonces, uno tiene que dirigir ese hilo conductor y lo mejor es la parte testimonial. Usar testimonio, no argumentos técnicos, no argumentos de, por ejemplo, de para qué sirve la vitamina C, la vitamina B, etcétera. No, ir a la parte testimonial. Eso ayuda mucho para romper esa estructura de frialdad que aparece en la persona apática. Porque vuelvo a insistirlo, muchas veces le interesa, pero recuerden ustedes que también toda persona tiene su orgullo. A veces viene mucha gente que empieza el diálogo diciendo, vos sabías el tiempo que hace que le vengo diciendo a este que te venga a ver, y ya ahí lo predispuso la misma persona que lo trajo. Entonces, obviamente uno tiene que ir romper esa barrera. ¿Y cómo se rompe esa barrera? Con feedback emocional, no con feedback intelectual. Porque no es conocimiento lo que esa persona necesita. Lo que necesita es empatía emocional. Y eso se logra con testimonio, buscando elementos afines, ¿no? El cobrador. Este es un personaje interesantísimo. Usa las malas experiencias anteriores y nos pide explicaciones a nosotros. ¿Tá? Es el típico persona que va y dice, no, porque yo tomé suplementos, tomé batido de tal o cual compañía y la verdad que vivía eructando, vivía con acidez, bla, 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 y detrás de eso te pone la carga de que vos te justifiques esa mala experiencia con algo. No, porque yo en un momento determinado fui al doctor tal, o un hierbatero que me dio plantas medicinales que me hicieron esto, lo otro. No, la verdad que, entonces siempre nos está cobrando. Nos cobra por las malas experiencias que tuvo con algún tipo de terapia, con la mala experiencia de haber consumido determinado producto. En el multinivel, cuando nosotros queremos generar nuevos distribuidores, nos cobra con las malas experiencias de otros multiniveles.
Una de las formas de manejarlo es, primero, yo no pago cuentas ajenas. ¿Se entiende? O sea, ¿esto qué significa? Si a él le fue mal con un batido tal, si le fue mal con un complemento tal, si le fue mal, no es un problema mío. O sea, es lo primero que tengo que entender yo. Entonces, no estoy para justificar eso ni para pagar eso. Lo primero es dejarlo hablar. Dejarlo hablar, que se desahogue con ese tipo de cosas. Luego, explicarle las diferencias, pero con cuidado. O sea, explicarle simplemente lo que hacen nuestros productos. ¿Está? No decir, no, lo que pasa es que nuestro producto hace esto, no por lo otro. No, explicarle lo que hacen nuestros productos. Y ya, en el momento en que se ponga, digamos así, muy cobrador, decirle, mira, tenés dos opciones. O continúas sufriendo como estás sufriendo, o probás algo nuevo. Yo lo que te digo, es más, he llegado a decirle a personas, mira, te voy a ser sincero, yo no sé si esto te va a hacer bien. Lo único que te digo es que esto es diferente. Por lo menos, si vos no crees en todo lo que yo te dije, probá. Y si no, probaba, consumí 3 meses, consumí 2 meses, consumí un mes, ve si realmente te está haciendo bien, y si no te está haciendo bien, busca por otro lado. Es lo que te puedo decir. Ahora, si vos te estás negando a probar esto, que es nuevo, por lo que te pasó con otras cosas, y bueno, yo ya no tengo más que decirte nada. Pero es, digámoslo así, es la forma ideal para relacionarnos con este tipo de personas que son los llamados cobradores, ¿no? Este tipo de personas regularmente tienen una lista larga de cosas que le pasaron, ¿no? Y vienen justamente a pasarnos la lista a nosotros. Vienen ustedes como si ustedes llegaran a alquilar una casa y resulta que el inquilino anterior dejó debiendo gas, luz, etcétera, y le caen un día los cobradores y le dicen, bueno, usted debe esto, esta cuenta no es mía. Vaya a cobrársela al que no me la cobre a mí. Bueno, lo mismo nosotros tenemos que hacer con eso. No nos tenemos que hacer cargos de deudas ajenas. Pues si nos hacemos cargo de deudas ajenas, terminamos justificando lo que ni sabemos que realmente sucedió. O sea, a mí muchas veces hay personas que me preguntan sobre otros multiniveles. Voy a ser sincero, he estudiado mucho porque me gusta estudiar el tema, pero la respuesta básica que hago es, mira, yo soy distribuidor de OmniLife. No conozco mucho el tema. No sé qué decirte. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de que yo entre en una discusión de algo que ni me corresponde a mí. Entonces, a este tipo de personas nosotros tenemos que dejarlas hablar, que hablen de su experiencia y después explicarle inteligentemente las diferencias sustanciales con la propuesta que nosotros estamos haciendo. Si es en el caso de la nutrición, con los productos, y si es en el caso del negocio, con el multinivel. En el caso del negocio del multinivel, recuerden algo. Nuestro sistema, el multidesarrollo de OmniLife, es el mejor sistema de cobranza que hay. No hay distribuidor de otros multiniveles que gane el volumen económico que nosotros ganamos. Vean ustedes algo, hay gente que pone 2 o 3 personas dentro de su red y de repente está facturando 1.000, 1.500, 1.200 pesos. Alguien dice, pero es poco. Sí, pero si no hace nada. Poner 1, 2, 3 personas es nada. Y está cobrando eso por hacer nada. Por hacer tan poco. Imagínense ustedes que si cobran 1.000 pesos por 3, imagínense lo que pueden cobrar teniendo 300 o 3.000 personas debajo de su red. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, nuestra forma de manejarnos con esto es explicar las diferencias. El analítico. Este personaje es uno de los personajes que más me torturó porque obviamente fue el tipo de cliente que menos habilidad tuve para manejarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a Omni, comete el error de pensar que tiene que saber mucho, ¿no? Y en realidad no es lo que tiene que saber, ya tiene todas las herramientas necesarias. Este tipo de personas regularmente se lee las etiquetas, pregunta. Ahora, si es un profesional es más insoportable todavía, pero más insoportable que los profesionales, a veces son los familiares los profesionales, porque chapean.
Miren, yo tengo, tengo la suerte, ¿no? Eso sí puedo llamarlo suerte, ¿no? Pero a mí me ha pasado cosas absurdas. Hay personas que dicen, no, porque yo tengo mi hija que es bioquímica, como diciéndome, guarda que, o sea, como si existiera el título de papá de bioquímica, ¿no? Y mi respuesta, por eso digo que tengo suerte, dice, mira, mis dos hijos son médicos. Ah, bueno, dice, y se terminó. Es como hacer un truco con, uno me cantó truco con el 2 de copa y el otro le contestó con el 4 de basto. O sea, es una cosa que no tiene sentido. Sin embargo, para esas personas sí tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es dejar que exprese sus dudas. Debemos dejar que exprese sus dudas. Y después contestar lo que nosotros sabemos. Y después usar las herramientas de OmniLife, como que el Creo, perdón, el Nutre, los videos que hablan sobre los productos, información sobre los productos. Ustedes tienen todo. No se gasten en hablar, porque no les van a creer. ¿Se entiende? Miren, a mí me pasó, me costó entender que yo no, si tengo mucho conocimiento científico sobre los productos, no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque yo no tengo el título. Nada más que por eso. Y la persona necesita el título. Conclusión, ni me molesto. Este la piensa toda. Este necesita evaluar detalles, explicaciones técnicas o científicas, etcétera, etcétera. Como les decía, siempre está pidiendo más información. Y a veces nosotros nos desgastamos dando la información y lo único que conseguimos de esa persona es un lacónico y voy a ver. Y nada más. Lo primero que tenemos que hacer es expresar dejar que exprese sus dudas, todas las dudas que tenga, ¿no? ¿Qué, qué duda tenés con respecto a esto? Y por lo que pasa, que vos viste que hay tanta cosa dando vuelta, siempre es la misma historia, ¿no? Es la desconfianza de, por ejemplo, si es legal, ¿no? Depende del que me pregunta. Ya no me preguntan eso, porque esa es otra de las cosas que pasan cuando uno hace el ejercicio permanente de esto. Todas las personas comienzan a verte. Entonces ya implícitamente está que esto es legal, esto es una gran empresa, que los productos son buenos porque se va corriendo la bolilla dentro del mismo entorno, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo que cuando comencé me preguntaban si esto era legal, ¿no? Y si era gente media cercana a mí, yo me acuerdo que les decía, no, vos sabés que yo tengo un contacto en Paraguay y somos traficantes de OmniLife. Entonces decían, nah, déjate de jorobar, ¿no? Y que se me hace una pregunta tan pava, ¿qué voy a responderte? Una tontería te tengo que responder, por supuesto que son legales. Están reconocidos por el ADMAT, están registrados cada uno de los productos, etc. Ah, bueno, está bien. Che, pero escúchame, y esto que tiene que ver con, qué sé yo soy hipertenso, yo soy esto, yo soy... Siempre está dudando. Entonces, todas las dudas, tratemos de que las exprese. Una de las cosas que tienen que tratar de hacer es no interrumpir a la persona cuando está expresando su duda. Déjenla, que agote su duda. ¿Por qué no la tienen que interrumpir? Porque si ustedes la interrumpen, se desvían. Al desviarse, después nuevamente entran en una duda. Devuelven a responder a la siguiente duda y vuelve a desviarse y se hace eterno. Entonces, dejen que la persona exprese todas sus dudas, todas. ¿Qué otra duda tenés? Y no, esas creo que son mis dudas. Bueno, mira, y acá nosotros tenemos que contestar lo que sabemos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratando de, entre comillas, generar una pseudo protección, terminamos diciendo cualquier tontería o lo que escuchamos y no hemos analizado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Contestar lo que sabemos y después usar las herramientas técnicas de OmniLife. ¿Cuáles son las herramientas técnicas? Vuelvo a insistirle, el Nutre, los testimonios, los videos que hablan sobre las explicaciones de los productos. Yo les hice un archivo de 40 y pico de páginas que habla de producto por producto, que habla de cómo es la micelización, las regulaciones dentro de
dentro de los organismos de fiscalización, etcétera. Ese archivo es justamente está casi hecho para este tipo de personas, ¿no? Use las herramientas. Si la persona, mire, a mí me ha pasado muchas veces que hay personas que han necesitado mucho producto y uno les habla de, qué sé yo, de un producto y la persona empieza a decir, bueno, yo no creo, mirá, es muy caro, etc. Siempre busca argumentos de algún tipo. Conclusión, ¿qué hago? Mirá, lo tuyo, la verdad que yo me doy una idea, pero me gustaría que vos te comunicaras con gente que sabe, ¿está? Entonces, yo te voy a dar un número 0800, te doy mi código de distribuidor, te lo van a pedir, te conectas con un call center de nutricionistas y bueno, explicarle cuál es tu problema y qué condiciones o sea, qué plan de consumo te recomiendan. Ah, ¿en serio puede hacer eso? Sí, 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 eso es gratis, no te hagas problema, eso lo manejamos nosotros, no te hagas drama. Primero, eso la persona lo comienza a ver como un favor de parte nuestra, ¿está? No es para andarlo revoleando por todos lados, porque pobre gente del Nutre los vamos a volver locos, pero sí lo podemos usar como herramienta. A mí me ha pasado, por ejemplo, de personas que tenían problemas serios en los riñones y que yo les recomendaba que tomasen, aunque fuese una botella de Ego Herbal por día y 1 o 2 sobres de Omniplus por día, no lo aceptaron. Cuando hablaron al CREO, el CREO les recomendó 3 botellas de Ego Herbal, 3 botellas de aloe beta y 3 sobres de Omniplus por día, y lo aceptaron y lo compraron y hicieron el tratamiento. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué? Es muy simple. Toda la gente le cree a los desconocidos, a los acentos raros y a los títulos. ¿Se entiende? Y ahí tenemos las 3 cosas. Acento mexicano, desconocido y un nutricionista. Entonces es una herramienta que nosotros podemos usar mucho, sobre todo para este tipo de personas, ¿no? Después tenemos el tacaño. El tacaño es un personaje muy interesante porque una de las cosas que yo recomiendo es no perder el tiempo con eso. El tacaño tiene una característica muy interesante. Estira la conversación, la negociación, porque en realidad no quiere gastar nada. Entonces es el típico tipo que pregunta sobre las bondades del producto y en realidad sus dudas pasan por lo económico. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes de esto? Regularmente es la persona que dice, el producto es caro y estos productos son caros, y ahí nos apretaron. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No, mirá que estos productos son buenos porque están micelizados, porque están hechos con vitaminas naturales. Ah, y escuchame una cosa, ¿y qué hay para la cadera? Porque yo tengo dolor de cadera, etcétera, etcétera. Mira, vos tendrías que tomar Power Maker, que tiene arginina, tiene esto, y vos sabés que me doy cuenta que también me duele un poco el cuello. Bueno, vos tendrías que tomar, y no veo bien de un ojo, y tendrías que ver lo del Omnibio, bla, 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 y pasa el tiempo. Y detrás de eso hay como un fantasma que anda dando vuelta en la conversación. Y ese fantasma se llama precio. Precio. ¿Y sabes lo que sucede después, regularmente con este tipo de personajes? Después de 45 minutos de haberle explicado hasta casi científicamente lo que hacen los productos, dice, no, muy caro, no tengo tanto, no llego, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos, por lo menos, no digo que lo vamos a convencer ni nada, pero por lo menos no perder tiempo con este tipo de personas? El sistema es muy simple. Mencionen el precio enseguida, de entrada. Si estamos de acuerdo en los montos, continuamos. Y si no estamos de acuerdo en los montos, es, mirá, seguí buscando, ojalá que te vaya bien, etc. Cuando necesite algo de estos productos, pregúntame, te dejo mi número de teléfono, te dejo este expositito, te dejo todo, pero tratemos de no tener este tipo de cliente, porque este tipo de cliente para lo único que sirve, mire, ustedes le dan 2 sobres de Power y 2 sobres de Homo por día para los problemas de disfunción sexual, problemas de próstata, etcétera, etcétera, y toman medio sobre por día. Y después, ¿saben cuál es el problema? Vienen y les dicen que el producto no les hace nada. ¿Por qué?
porque lo que la premisa de ello no es sanarme, es ahorrar. A veces aparecen, otra de las cosas que los hace visibles es, por ejemplo, supongamos, viene la persona con un problema de diabetes y dice, sí, porque yo el otro día me fui a la herboristería y me compré una bolsa así de pezuña de vaca, dicho sea de paso, una planta que sirve para regular la glucosa en sangre, y me salió 120 pesos. Ya con el tonito ese, imagínense ustedes tratar de que una persona que considera caro 120 pesos, hablar de una caja de Power Maker que vale 1820. O de Dolce Vita que vale cerca de 1500. Posible. Por lo tanto, vuelvo a insistir, con este tipo de personas, traten de no perder el tiempo. Y la forma de no perder el tiempo no es negándose a hablar con la persona, es mencionando de entrada el precio del producto. Si se pone de acuerdo con el precio del producto, o sea, si entiende que los productos tienen un precio y que la salud dejó de ser barata hace mucho tiempo, es una cosa real. Ni siquiera pensemos en los productos, pensemos en la salud en general. Este es el tipo de persona que también pregunta si los productos entran por obra social, dicho sea de paso, ¿no? Yo cuando me aparece esa persona y me pregunta, che, ¿y estos productos entran por obra social? Mi respuesta es la siguiente, no, este producto es bueno. Sí, ¿cómo? ¿Cómo bueno? Sí, no entra por obra social. Me dice, ¿qué me querés decir? ¿Que las cosas que entran por obra social no son buenas? Le digo, mirá, vos querés un buen especialista de lo que sea, vos sé que no atiende por obra social. Y regularmente te dan remedios que tampoco entran por obra social. Sí, tenés razón. Bueno, esto no entra por obra social. Es bueno. Cuando nosotros ubicamos a la persona en el precio, puede suceder que esa persona lo entienda y consuma. Pero lo más probable es que si ustedes no hacen este ejercicio, la persona los tenga hablando 45 minutos y la respuesta final de eso, y voy a ver, te llamo en todo caso. ¿Y sabes lo que es te llamo en todo caso? No te llamo nunca más. O sea, perdimos 45 minutos de nuestra vida. El problema está en que al principio, cuando a uno le pasa, está tan emocionado, tan lleno de ganas de hacer, de promover los productos, básicamente por lo que hizo con nosotros, etcétera, que no nos damos cuenta de este tipo de personajes. Pero a medida que pasa el tiempo, los vamos viendo. El ocupado. Como su nombre lo indica, está ocupado y no tiene tiempo. Lo ideal es lo siguiente, si la persona está muy ocupada y necesita explicaciones, traten de pedir otra reunión. Cosa de, mirá, yo te veo muy ocupado y yo no te quiero molestar. ¿Qué tal si vengo otro día? Vos decime cuándo y vengo, y si tenés unos 30 minutitos te explico bien cómo es esto, cómo funciona esto, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas regularmente o están ocupadas o se hacen los ocupados. O sea, a mí me ha pasado personas que son clientes míos y yo siempre que voy están ocupados, siempre. Conclusión, la primera vez les hablé de los productos y las siguientes veces simplemente le di el producto, recibí el dinero y seguí con lo mío. Y esas personas regularmente, el manejo que tienen conmigo es por WhatsApp. Es, Jorge, ¿qué pasa con tal o cual cosa? Che, ¿tenés algún producto para esto? Y yo le mando información por flyer, etcétera, etcétera. Pero regularmente cuando a él yo lo veo, es simplemente para entregarle el producto y cobrar. No tengo una interrelación real con él. Pero cuando nosotros empezamos esto, yo lo que les recomiendo es posponer la reunión, darnos cuenta de que vamos a encontrar una persona ocupada, por lo tanto, saquémosle todas las alegorías que tengamos a nuestra presentación y vayamos al grano. Porque este tipo de personas regularmente nos pone atención entre 5 y 10 minutos. Después de eso, ya no nos pone ninguna atención porque está ocupado con su celular, con sus actividades, con su profesión. Se da mucho en la gente que tiene empresas, ¿no? En realidad, vamos a ser sinceros, tiene razón para estar ocupado. Pero es la forma de manejo, ¿no? El desconfiado. Este duda de todo. Este revisa todo
pregunta todo, duda del precio, duda del producto, duda de ustedes. ¿Se entiende? O sea, y lo demuestra en la cara, o sea, la idea de que vos me querés estafar, ¿no? Son esas caras de desconfiado, o sea, eh, eh, no, nos dicen dos cosas, no solamente está desconfiado, sino que yo soy inteligente, guarda, conmigo no te metas. Ese es el metamensaje que envía. Entonces, una de las cosas que nosotros no tenemos que hacer con este tipo de personas es responderle todas las dudas que tengan, porque lo más probable es que si está interesado en el producto, nos va a llamar una siguiente vez. Y si no está interesado en el producto, no nos va a llamar más, pero nos va a hacer perder el tiempo. De las dos maneras nos hace perder el tiempo. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es que usen las herramientas digitales, dejen lo que googlee, y si llegamos a ese cliente por otra persona, ahí más fácil, porque usamos básicamente el testimonio de esa persona para hacer interrelación empática con esta persona desconfiada. Y ahí puede entrar en confianza con nosotros. ¿Pero por qué entra en confianza por nosotros? Por referencia, no porque nos tenga confianza. Pero si no es así, yo lo que les recomiendo es darle información digital, que él tenga el tiempo suficiente para verlo, para manejarse, etcétera, etcétera. Y háganle un seguimiento live, si te interesa el tema. Ah, mira, acá encontré una persona que tenía lo mismo que vos y está en México y mira los productos que usa. Entonces le mandás el link del testimonio de lo que sufre esa persona y a la par buscás de mandarle flyer de los productos de que esa persona comenta en el testimonio. Por ejemplo, dice, no, a mí gracias a, qué sé yo, al Power Maker, el estar bien, el BioCross, he podido levantarme de mi fibromialgia, bla, 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 bla. Agarras un flyer de Power, un flyer de estar bien, un flyer de BioCross, para que la persona tenga referencia sobre eso. Pero regularmente ese tipo de personas no son personas que vayan a comprar producto en la primera cita. Son personas que van a esperar, porque son de naturaleza desconfiados. Es más, no es que muchos de ellos ni siquiera son desconfiados con nosotros. Su vida es desconfiar. Tienen como un metamensaje de desconfiar, ¿no? Y bueno, en honor a nuestro querido líder, como decíamos el otro día, muere un hombre y nace una leyenda. Siempre es bueno recordar, yo les recomiendo sobremanera, escuchen capacitaciones de Jorge, porque un hombre que fue capaz de con $10.000 prestados construir el imperio que construyó, es una persona para escuchar. Y una de las cosas que más vamos a escuchar de él como eje central de todo el éxito que tuvo a nivel empresarial en OmniLife fue básicamente el hecho de que él estaba convencido de que es la constancia lo que nos da éxito. Y realmente es así. Es como él dice, un día sí y el otro también. Sé constante y congruente. Hay un punto, yo no lo puedo explicar, pero es un punto que pasa, un punto como que se abre, como que ya te empieza a costar cada vez menos conseguir clientes, cada vez menos conseguir distribuidores, etc. Es como si en un momento determinado el pollito dentro del huevo estuviera picando, 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 y llega un instante en que se abre la cáscara, y después que se abrió la cáscara es cada vez más fácil abrir el resto de la cáscara. Bueno, eso es lo que sucede con la constancia. Y lo que nosotros tenemos que lograr es eso. Estas son herramientas que les van a ser muy útiles y espero haber sido lo más claro posible.